¿Cuántos le pueden dar una ofrenda de palma a Él? Désela fuerte, iglesia, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Puede tomar sus asientos en esta hora. Qué bendición tenerles en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé, de vez en cuando, de repente, muy seguido nos preguntamos o nos decimos, ¿cuántos confiamos en Dios? Usted nunca se ha hecho esa pregunta, ¿cuánto confío en Dios? ¿O realmente confiamos en Dios? Ok, excelente, me voy con los amenes que recibí. No se preocupe, yo sé que el principio usted dice, mejor voy a esperarme para contestarle al pastor. Está bien, está bien, está bien, pero hoy te quiero hablar acerca de exactamente 5 cositas que he traído en mi mente, en mi corazón. Un día como hoy de milagro, un servicio de fe. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces la fe, yo lo digo de esta manera y siempre lo he dicho, todos tenemos fe. Y yo sé que muchas veces no nos han enseñado eso, que usted no tiene fe, que los que tienen más fe son los que estamos en los altares. Y la verdad las cosas no es así. Todos tenemos fe. Porque usted vino hoy porque tiene fe en un Cristo que todavía no ha visto, pero que lo siente en su corazón. Eso es fe, eso es tener fe. Pero lastimosamente esa fe puede ser una fe muerta. Ojo, puede ser una fe muerta, puede ser una fe vana, o más fuerte, una fe demoníaca. Y ahorita les voy a explicar los diferentes tipos de fe. ¿Qué tiene que ver una con la otra o qué es lo que hay que ver? La fe no es solamente mantener un estilo de pensamiento positivo. Porque yo he visto tanta gente con una positividad en su mente y hablan lo positivo, pero más en cambio están ahora bajo un puente en vicios, en drogas. Porque tuvieron una mentalidad positiva, pero no hubo una acción positiva. Todos podemos hablar bonito, todos podemos decir grandes cosas, pero el accionar o el ver el récord de esa persona es lo que te dice, fe viva, fe muerta, fe vana. Ojo con esto, Entonces la fe puede morir dependiendo el suelo donde se pone, dependiendo dónde la siembra. La fe es una semilla, lo dice la Biblia, correcto, ¿verdad? Y esta semilla tiene que crecer, tiene que ser grande, pero depende del suelo donde lo pone. ¿Usted alguna vez ha sembrado alguna semilla y nunca la vio florecer? Le faltó mucho, le faltó cuidado, le faltó agua. El suelo de repente no funcionaba, no servía. Usted la cuidó, le puso agua, la puso bien, pero el suelo no sirvió. De igual manera es nuestra fe. Nuestra fe, ojo con esto, depende del suelo donde la ponemos, donde la enterramos. Si somos reactivos o retroactivos, o si somos muy pasivos, como lo dije hace un momento atrás. Fe no es tener buenos pensamientos y hablar positivo todo el tiempo, porque he conocido en mi vida tanta gente que habla tan positivo, pero que, como dije hace un momento atrás, hoy están en la calle, en vicios, en drogas y en sinfín de cosas. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Si se escuchaba bien, se hablaba bien, se miraba bien. Pero es que no es que se hablaba o escuchaba, es que hizo para poder llevar o moverse. Entonces la pregunta sería, ¿tienes fe? Y usted dice, no me entendieron. La pregunta hoy sería, ¿tienes fe? ¿Y qué fe tienes? Sería la segunda pregunta que te voy a hacer. ¿Qué tipo de fe tienes? Hay una fe muerta, lo dije hace un momento atrás. Santiago lo decía en capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma, dijo Santiago. Escucha lo que dice. Así es también la fe. Dice, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Muchos de nosotros decimos ser cristianos, pero nuestras vidas o prioridades indican lo contrario. Jesús lo puso de esta manera en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 16 al 23. Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto dice, todo árbol que da que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. 2 veces Jesús dice aquí, por su fruto los conoceréis. Y luego sigue diciendo, todo el que me dice Señor, Señor, entrará. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiero terminar ahí porque este mismo pasaje lo vamos a usar en el siguiente punto que te quiero establecer esta introducción. Entonces Jesús habla de una fe muerta también. Jesús decía, por su fruto van a ser conocidos. Y pues, aunque yo sé que en el mundo los frutos de los que muchos andan en el mundo es simplemente la boca, hablar, y nunca se accionaron, nunca hicieron algo, nunca se activaron. Todo fue hablar. Pero más en cambio Jesús no hablaba, Jesús no decía, lo van a conocer por lo que dicen, los vas a conocer por lo que dicen. No, Jesús dice, por sus frutos van a ser conocidos. Por los frutos que damos vamos a dar a conocer qué tipo de fe tenemos, cuál es nuestra fe. Por eso te pregunté hace un momento atrás, ¿tienes fe? Dijiste sí. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de fe tengo? Santiago decía, si no hay obras, es muerta. Si no hay obras, es muerta. Y cuando hablamos de obras, siempre lo enseño y digo que pensamos, que creemos, ok, pastor, te voy a pagar el templo, te voy a comprar un autobús, voy a hacer esto. No, esa no es obra. Esa no es la obra que Santiago habla. La obra es que cuando estamos en medio de problemas, en medio de lucha, en medio de aflicción, cuando no hay salida, no hay respuesta, todavía nos paramos firmes creyendo, estoy esperando que algo grande suceda, estoy esperando. Esa es la obra que Santiago hablaba. No la obra de que voy a ir a construir una iglesia, ya me salvé. Porque entonces decía, no sirve, no funciona, de nada es. Y Santiago lo decía de esa manera. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Observa el mensaje que Jesús daba, que el que leíamos hace un momento, Mateo 7, 16 al 23. Jesús en el mismo mensaje de Santiago, el que Jesús daba. La obediencia a Dios es la marca de la verdadera fe salvadora o de la fe viva. La obediencia a Dios. Santiago utiliza el ejemplo de Abraham y de Rahab. ¿Para qué? Para ilustrar la obediencia que acompaña una fe viva, una fe en acción. Ojo con esto. Y lo sigue diciendo, y Jesús lo recalca y lo dice. ¿Cuántos creemos en Jesús? Esa se llama una fe. Ahora te pregunto, ¿cuántos creemos en Jesús por salvación? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos creemos en Jesús por sanidad, restauración? Ahora mi pregunta es, ¿qué activación hemos hecho para nuestra vida, para nosotros, para obtener tanto la salvación? Porque muchos, déjame decirte, dicen, yo creo en Jesús para salvación, pero nunca lo han conocido, nunca lo han aceptado, no han perseverado en el camino, no se han mantenido, en otras palabras. Entonces esa no es simplemente decir, sino ¿qué has hecho? ¿Para qué, pastor? Para mantener una fe viva en tu vida, en tu corazón, en tu persona. ¿Qué has hecho? Luego hay otro tipo de fe, lo dije hace un momento atrás, y yo sé que muchos se van a decir, ¡ay, pastor! Hay fe demoníaca. ¡Ay, santo! Escucha esto, voy para allá. ¡Qué sorpresa es que Santiago en el mismo capítulo 2 versículos más adelante, en el 19 dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Bien haces. Y luego dice, también los demonios creen y tiemblan. 2 versículos más adelante, después de que habla que hay una fe muerta, San mismo Santiago dice, también hay una fe que los demonios creen. Ojo con eso. El diablo, aunque usted no lo crea, tiene fe. Pastor, ¿cómo es eso? Él cree en la palabra de Dios. ¿No fue este mismo el que le recitó la palabra a Jesucristo cuando estaba en el desierto, en el ayuno de 40 días y 40 noches?
No fue este mismo, escrito está. ¿No fue así que le dijo? ¿Ve? Entonces él cree la palabra. Ojo, que no la practique es otra cosa. Voy para allá. El diablo tiene fe. Él cree en la palabra de Dios, pero no practica ninguna fracción de ella. Su entero ser está completamente en contra de la palabra de Dios. Y ahí donde viene la fe, perdón, demoníaca. ¿Cuál es esa, pastor? Toda fe que está en contra de la palabra de Dios, una fe demoníaca. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Usted no ha escuchado a alguien alguna vez, usted hablándole con ánimo y diciéndole, oh, es que mira, Dios lo va a hacer, está escrito, así va a pasar, así va a suceder, Sí lo ha visto, ¿verdad? Y se lo está contando al hermano de oración, a la hermana de oración. Ay, el hermano y la hermana de oración le dicen, lo dudo, no creo, es tan difícil eso. Y usted se agarra de un versículo de la Biblia y te dice, sí, pero eso solamente es Gedeón, nomás era para David, no era para nadie más. Ojo con esto, ojo con esto, ¿verdad que sí? Entonces usted dice, ¿qué está pasando? El hermano de oración, la hermana de oración, la mujer, el hombre de fe. Bueno, lastimosamente, ojo, ahí está hablando una fe demoníaca. Todo lo que habla y opera contra la palabra de Dios no es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Jesús hablaba con los discípulos y les decía, cuando venía decía, mira, ya está bautizando, Juan anda bautizando, andan haciendo esto, Apolo. Y Jesús le dice, ¿y de quién están hablando? ¿Están a favor o en contra? No, pues hablan de lo mismo. Entonces dejen los que están a favor. El problema es cuando vayan en contra. El problema es cuando vamos en contra. Ojo, este tipo de fe es la que el enemigo quiere que nosotros tengamos. El tipo de fe que duda de todo lo que está escrito, que duda de todo lo que Dios ha hablado de ti, que duda de la palabra. A más de alguno, ojalá que no esté aquí. Si está aquí ahorita le vamos a orar, no se preocupe, Ojo con eso. Aquí en casa, a más de alguno ahora mismo, alguna vocecita le está diciendo, sí, pero a ti no te va a poder ayudar porque tú ya son 3 veces que te negaron. ¿Te acuerdas que son 3 veces? Ya el médico te dijo que era imposible para ti. Ya te hicieron terminal. Ya el abogado te dijo, el del banco te dijo, señor, usted vuelve a venir a pedir plata, le echamos la policía, usted no califica. Entonces comienza a obrar esa voz adentro de ti, comienza a hablarte y comienza a decirte, ojo con esto, comienza a hablarte y comienza a decirte, ese es el tipo de fe que el enemigo, nuestro adversario, quiere que tengamos. Ese tipo de fe que dice, bueno, pues a ver si va a suceder. Ojalá, si lo aprueba el gobierno, entonces sí va a pasar. ¿Y qué tal si el gobierno no lo aprueba y como quiera te lo pasan a ti? ¿Qué tal si no calificabas, no estabas digno, no eras correcto, adecuado, pero como quiera te estamparon el pasaporte y te dijeron sí? ¿Qué tal si pasa eso? Ojo con esto. Entonces es tipo de fe que no obedece a la manera de Dios, no enseña a la manera de Dios. Este es el tipo, me voy a meter más profundo, ¿puedo? De la fe del religioso. Es que no puede pasar hasta que ayune los 21 días. Y no te estoy diciendo que no ayune, que es necesario para su vida espiritual. El que ayuna para bajar de peso, que suba 10 libras más. Es que el ayuno es para hacer someter la carne y conectar el espíritu. Afligir la carne y conectar el espíritu. Ojo con esto. Entonces, esa es la fe sin sacrificio. La fe demoníaca es la fe sin sacrificio. Voy a ir para que el pastor me ore y va a pasar. Y no hay problema, te oramos. Pero ¿dónde estás tú? ¿Qué tal si mejor de una vez yo lo comienzo a declarar? Llego a la iglesia y le digo al pastor, pastor, nomás póngase de acuerdo porque yo sé que ya está hecho. Muy diferente, ¿verdad? Voy a ir,
para que el pastor me ore. Por eso cuando tú miras, ay santo, voy a irme porque ya me metí. Por eso cuando tú miras que sale por ahí, fulano de tal está ahí va toda la gente. Porque necesitan engancharse la fe de otro para salir ellos. ¿Y tu fe? What happened? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Una fe, ojo, sin sacrificio, esa es la fe que el enemigo nos pone. Yo sé que estamos acostumbrados muchas veces a recibir todo del gobierno, pero ojo, el reino de los cielos se hace fuerte, dice, y solo los valientes lo arrebatan. No es para los flojos espirituales. No lo es. Es para los que trabajan en lo espiritual. Una fe sin sacrificio es una fe no practicada, es una fe no predicada. Es más, sin embargo, la fe, ojo, sin sacrificio, al contrario de la fe sacrificial, que yo he hablado de esto bastante, la fe sacrificial era la que Abraham tuvo. Dios le habla y le dice: Abraham, entrégame lo más apreciado, lo que más ama me lo vas a sacrificar. Y agarra al muchacho, le dice a la mujer y le dice: vamos a ir el muchacho y yo y luego regresamos. Vamos a ir a adorar a Dios y luego regresamos. Había una fe sacrificial, y no sacrificial porque iba a matar al muchacho, sacrificial porque estaba dando algo que amaba, creyendo que Dios se lo podía dar de regreso. Porque dice la Biblia que Abraham decía: si yo lo mato, yo sé que Dios me lo puede dar de regreso. Ojo, una fe sin sacrificio a una fe sacrificial son dos cosas contrarias. Un sacrificio es aquel que se queda en la casa esperando que llegue el cheque sin haber trabajado una hora. Sacrificial, usted cuando se enoja con el nene porque está gastando el agua, le dice: usted no sabe lo que a mí me cuesta. Y el niño le dice: mami, que está bien caliente. Y pues nomás así quería una alberca y llenó toda la tina. ¿O no? Lo que me cuesta, lo que sacrificio que hago para mantenerlo. Hay un sacrificio, quiere decir que usted trabajó para obtenerlo. De igual manera, cuando hablamos de una fe sacrificial, estamos hablando de que usted trabajó, no se dio por vencido, no se cansó, no paró, aunque se arrastra, pero usted estaba: yo tengo que seguir, yo tengo que creer, yo tengo que seguir, yo tengo que creer. Aunque te hayan salido varios por ahí con fe demoníaca diciéndote: no, ya no es tu tiempo, ya no es tu hora, no, ya estás muy viejo, estás muy joven, muy maduro, no tienes plata. Y tú dices: no, mi fe sacrificial me dice que siga, que siga, que siga, que si Dios me lo tiene que resucitar, me lo resucita de nuevo. Es lo que Abraham decía, es lo que Abraham creía. Y luego vamos a la tercera, que es una fe vana. Ojo, apenas voy en mi introducción. Yo sé. Mateo 7:21, lo leímos hace un momento atrás. Jesús diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras, muchas maravillas. El 23 dice: entonces les confesaré: no os conocí, apartaos de mí. Ojo cómo lo dice Santiago, Primera de Corintios, Pablo lo dice de otra manera. Vaya a 1 Corintios 15, 14 al 19, escríbalo, yo se lo leo para ir aprovechando el tiempo. 1 de Corintios 15, 14 al 19. Comienza de esta manera: y si Cristo no resucitó. Hace una paréntesis, una pregunta. Ese y si nos está proponiendo: y si Cristo no resucitó, y si Cristo no hubiera sido. Pablo nos da una proposición, como cuando usted dice: y si yo hubiera sido millonario. Está haciendo una proposición, ¿verdad que sí? Y si yo le hubiera pegado la lotería la semana pasada, el pastor no me hubiera visto hoy. Una proposición. Pablo dice: ¿qué tal si Jesús no hubiera resucitado? No dijo si Cristo no hubiera venido.
Dijo, ¿qué tal? No dijo que si hubiera nacido de una virgen o no. No dijo si hizo milagros o no. Dijo, si no hubiera resucitado. Ojo con eso. Dice, ¿qué hubiera pasado? Y luego sigue leyendo y dice así: vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Ojo con eso un momento, Vana es nuestra predicación y vana es, pasa, mija, y vana es también nuestra fe. Ojo con eso. Muchas gracias, mija. Pablo nos propone algo. Y voy a parar ahí la lectura porque te tengo 6 puntos todavía ahí que Pablo nos propone. ¿Qué tal si no hubiera pasado lo de Cristo? ¿Qué fuera de nosotros? Yo sé que usted me ha escuchado decir a mí, ¿qué hubiera sido si yo no hubiera encontrado a Jesús? Yo tengo una buena idea de dónde hubiera andado, se lo digo así, y me da, yo pienso eso y me da escalofrío, me da miedo de solo imaginarme dónde yo anduviera si Cristo no me hubiera encontrado, si no me hubiera dado la oportunidad que me dio de amarlo de regreso. Pero Pablo nos propone algo más grave todavía. La fundación de la fe no es el Génesis. La fundación de nuestra fe es la resurrección. Ojo lo que Pablo propone. ¿Qué tal si tu fundamento, tu fundación no hubiera sido? Ojo lo que Pablo propone. Pero Pablo propone, dice, y si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de un Dios que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Lo vuelve a mencionar otra vez. Aún dice, estáis en vuestros pecados. Escucha lo que Pablo nos sugiere. Predicamos nada, no recibimos la salvación, nuestra fe es nada. Si Cristo no hubiera resucitado, dice, ¿qué somos? Nada. ¿Cómo sería el mundo si Jesús no se hubiera levantado entre los muertos? Yo sé que cuando digo el mundo abarcamos mucho, ¿verdad? ¿Cómo hubiera sido su vida si Jesús no se hubiera levantado de entre los muertos? 6 cosas rápidamente que Pablo nos enseña aquí. Primero, sin la resurrección, toda la predicación hubiera sido una pérdida de tiempo. 25 años perdidos tuviéramos entonces en mi vida personal. Mamá 45, mami tuviera 45 años perdido. ¿Quién le gana? Vamos, ¿cuántos años tuviéramos perdido? Ahora, Pablo dice, lo primero que quiero que noten es que si la fe o Cristo no hubiera resucitado, si la fundación de nuestra fe no se hubiera levantado, lo que predicamos es nada más que una pérdida de tiempo. Todos los mensajes que escuchaste, todos los posts que leíste, todos los libros que vengan de algo cristiano, cristocéntrico, algo de fe, todos esos clics que viste, las prédicas que te tomaste hoy, la radio que escuchaste todo el día, toda la programación cristiana que tiene, de nada serviría. ¿Qué Pablo nos está diciendo? Número 1 dice, si la fundación de nuestra fe no hubiera resucitado, hemos perdido mucho tiempo en nuestra vida. Hemos perdido mucho tiempo en nuestra vida. Los programas de televisiones, aquellas grandes cruzadas de estadios llenos a reventar, de nada son. De nada hubieran servido. Los grandes testimonios que escuchamos, de nada hubiera sido. Porque nadie los hizo. Porque la fundación, el fundamento de nuestra fe no resucitó. Nos supone Pablo que pensemos por un momento. Segundo, dice, si la resurrección es la fundación de toda la fe del cristiano, si ella no hubiera pasado, toda nuestra fe fuera una nube de humo.
se disparce. Se va, se deshace, se vuela, se va, no existe. Sería en vano entonces. ¿De qué sería servir o ir a la iglesia cada domingo, cada servicio, cada reunión? ¿De qué serviría leer la palabra de Dios? La Biblia sería un libro más en la existencia. No sería la palabra viva, real y verdadera, incambiable, infructible. No sería esa. Ojo, ¿de qué serviría hacer devocionales todos los días? ¿De qué serviría tener prédicas en la radio? ¿De qué serviría tratar de ayudar para salir adelante? ¿De qué serviría hacer X cosas de las que hemos hecho hasta ahora desde que venimos a los pies de Cristo? Dice, de nada, de nada. Todo sería sin valor. Todo sería inútil. Sería solo como un tipo de juego. Vamos a jugar a la iglesia un rato. ¿Se acuerda como cuando de pequeño, yo no sé usted, pero jugaba pastelitos de lodo? ¿Cuántas veces se comió el pastel de lodo? Ay, Dios. Más de algunos le hizo Pero si se recuerda, si vio alguna vez a alguien jugar pastelitos de lodo, ¿cuántas veces se comieron el pastel? Nunca. Pablo dice, y si Cristo no hubiera resucitado, la fundación de nuestra fe no existiera. Lo cual significa que podremos hacer el pastel, meterlo al horno, dejar que se seque y no lo podemos comer. Y todavía te decía la cocinera, imagínate que está sabroso y es de 5 leches. También lleva de cabra, de borrego, de chivo, de mula, camán, use la cabeza. Imagínate que tiene fresa y tú ni sabías que eran las fresas. ¿Me explico? Sería lo mismo, dice Pablo, si no estuviera la fundación de nuestra fe. Todo sería sin valor, sería inútil, sería solo un juego de la iglesia. La vida sería reducida a una realidad triste y dura, sin ninguna esperanza, ni para hoy ni para mañana. ¿Qué nos levantará mañana? Seamos sinceros, ¿cuántas veces usted se ha ido a acostar sabiendo que mañana va a ser mejor? Yo sí. Y ay, Señor, gracias que se acabó este día. Parecía un lucha libre. El día fue como lucha libre. Todos los malos contra mí. Como todos son malos, todo el mundo contra mí. Y llega la noche y dice, gracias, Señor, porque yo sé que mañana va a ser otro día. Eso no existiera si no estuviera la fundación de nuestra fe. Eso no fuera. Tercero, Pablo nos dice, si la resurrección fuera mentira, si la fundación de nuestra fe fuera mentira, los apóstoles fueran los más grandes mentirosos del mundo. Aquellos que caminaron con Jesús, que se aseguraron de esparcer este evangelio hasta el día de hoy donde estamos, se merecieran ser tratados como los sumos mentirosos, en vez de ser honrados como hombres de integridad y verdad. Ahora estamos hablando de aquellos, y ahora los que viajan por todo este mundo predicando el evangelio, ¿a dónde los ponemos entonces? Pablo dice, si la fundación de la fe no estuviera, mentirosos son. Supongamos, dijo Pablo, no solamente mentirosos, sino que va un poquito más para allá, si me permite, peor que hipócritas. Wow, yo no sé usted, pero yo me pongo a pensar y dijo, oye, este Pablo estaba tremendo, porque desglosó ese y sí. Supongamos que la fe no existe. Supongamos que Jesús fue mentira. Supongamos que la resurrección nunca sucedió. ¿Qué sería? Y lo comienza a desglosar y lo comienza a abrir. Y luego cuarto dice, todavía peor más, dice, si Cristo no fue levantado, entonces
todos nuestros pecados todavía están con nosotros, todavía estamos en nuestros pecados. Wow. Yo no sé usted, pero como si vamos entrando más y más miedo me está dando seguirle. Le voy a decir por qué. Que imagínate que ningún pecado fuera perdonado, que no estuviera la fundación. Supongamos que la resurrección no fue. Y si Cristo no hubiera resucitado, y lo leemos ahí, Pablo dice, todos nuestros pecados no hubieran sido perdonados. Entonces hoy sí te diría, cambiaste porque maduraste por fin, ya te tocaba. Ya te tocaba. Ahora sí diga que cambió porque maduró. Si la fe no fuera, si la fundación de nuestra fe no estuviera, si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera justicia, no hubiera forma como fuéramos justificados, perdonados. No hubiera quien hubiera tomado nuestro lugar. Y el que pretendió tomar nuestro lugar falló, porque era mentira también. En otras palabras, no se cumplió que Él llevó todos nuestros pecados, que Él llevó toda nuestra maldad, que Él llevó todas nuestras maldiciones, que éramos tan malos y tan negros como el carbón, pero nos dejó tan blancos como blanca lana. No se hubiera cumplido, no hubiera llegado una realidad en nuestra vida. Ojo, no hubiera dónde escondernos. Ahí sí se cumple lo que el David dijo: ¿dónde me huiré de tu presencia? Pero aquí no eres de la presencia de Dios, porque acuérdese, Pablo supone y dice, ¿qué tal si no hubiera sido? Entonces no es de la presencia de Dios que nos pudiéramos esconder, sino de nuestros propios delitos y pecados. No nos pudiéramos esconder. Pero a mí me encanta. Voy a hacer un paréntesis ahí de lo que viene al final casi. A mí me encanta que sí fue real. Usted dirá, ¿por qué, pastor? Porque Él no me esconde de los pecados. Él me quitó los pecados. Que es una cosa muy distinta. Porque lo escondido puede ser hallado, pero lo quitado, lo borrado, lo eliminado, lo tirado a lo más profundo de la mar, nadie lo puede encontrar. Quiero hacer esa paréntesis porque no quiero que pierda usted esto, Ojo con eso. Pablo sigue diciendo y nos sigue suponiendo. Supongamos que no pudiéramos dónde encontrar, dónde huir, donde no hubiera esperanza, no hubiera misericordia, no hubiera un Cristo que nos dijo: he sufrido el castigo por ti, he tomado tu lugar, te he amado y he dado mi misma vida por ti. No estuviera, no existiera nada de eso. Pablo nos da un número 5 ahí y nos dice: entonces también los muertos en Cristo perecieron. Todos los que han muerto, en la suposición que Pablo hace, y si Cristo no hubiera resucitado, Pablo dice: entonces todos los que murieron creyendo que fueron cristianos y salvos, de nada sirvió. De nada sirvió. Desde los apóstoles para acá, de nada sirvió. No van a tener una resurrección, no van a tener un día glorioso, no van a resucitar primero. Todos aquellos que hemos conocido en el camino, familiares que hemos amado, todos aquellos hermanos de la fe que ya se nos adelantaron, Pablo supone y dice: si el fundamento de tu fe no hubiera sido real y verdadero, ahí quedaron ya. Ya no hay más. Ni modo. Ojo. Hijos, padres, amigos, hermanos en la fe, como dije. Pablo dice, entonces, y el sexto punto que nos da ahí, sigue así, dice: si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. ¿Por qué, pastor? Que todos los hombres, se lo voy a leer donde más o menos lo dice. Y usted dice: ay, pastor, ¿dónde lo dijo Pablo?
si solamente para esta vida esperamos en Cristo, y el último, 1 Corintios 15, 19, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Aquí nos presenta un cambio en lo que él decía, 1 Corintios, que tenemos que renunciar a lo que pretendíamos o creíamos conocer, o te lo pongo de esta manera, a nuestro pretender, nuestro sueño, por decirlo así, de frialdad, de egoísmo, de monotonomía, de gravedad, de oscuridad. Pablo dice: si solamente crees que fe es para aquí en la tierra, porque acuérdate, la resurrección es el fundamento de la fe de nosotros. Pablo decía: si tú solamente crees que fe es para aquí, dice, son los que dan más lástima de todos. Fe es más que solamente para aquí. Fe es más que ayúdame a pagar la renta. Fe es más que me den el carro en el dealer. Fe es más, tráeme a mi príncipe azul, mi reina, mi princesa. Fe es más, ojo, que todas esas cosas que limitadamente vemos con nuestra vista natural. Fe es más todavía que todo eso. Fe es renunciar ¿a qué, pastor? A nuestra frialdad, a Dios, a nuestro egoísmo que cargamos, a nuestra monotonomía, a nuestra gravedad y oscuridad que tenemos. Todo es hecho por Él y para Él. Todo es de Él. Pero si no hay resurrección, todo se desvanece. Si no hubiera fe, ¿qué hubiera pasado? Ojo, no hubiera sido nada, no hubiera sucedido nada. Pablo nos muestra de esta manera ese y sí tiene un precio tan grave. Y Pablo nos enseña y nos dice: en vano hubiera sido la predicación, en vano hubiera sido nuestra fe. Todos estos 6 puntos, si hubieran salido, hubieran dado resultado en nuestra vida. Todo esto que hemos hecho hasta el día de hoy, todo lo que has creído no existiera, todo lo que esperas para mañana no fuera, esa esperanza de mañana no existe. Si la suposición de Pablo fuera real, pero yo le doy gloria al que vive y reina. Usted dice: ¿por qué, pastor? Porque esa palabrita y sí solamente es supongamos que no hubiera resucitado. Y esa palabra solamente se puede sobreponer a una historia real, a una historia verídica. Esas palabras usted no se las puede poner a la bella y a la bestia. Esa palabra y sí no se la puede poner a Blancanieves y los 7 enanos. Esa palabra y sí solamente se le puede sobreponer a una historia real, a una historia verídica, algo que sí sucedió. Que tú y yo no lo miremos no quiere decir que no sucedió. Y yo lo digo de esta manera para que lo entendamos, solamente porque no hay nadie en el bosque cuando cae un árbol, no quiere decir que no hace ruido cuando cae. Simplemente no hay nadie que lo escuche y que cuente qué tan fuerte fue el ruido que cayó. Solamente porque tú y yo no estuvimos ahí no quiere decir que no pasó. Y Pablo se encontraba con esto, igual que hoy en día la iglesia se encuentra con lo mismo.
creyendo que algo real, verídico, que sí sucedió, que sí pasó, que sí es el fundamento de nuestra fe, que sí es real, que sí es verdadero, que sí tiene función en nuestra vida, que lo que hemos hecho hasta el día de hoy no quedó en vano, no quedó perdido, que de repente alguien te hará burla y dirá: estás perdiendo tiempo, ese Dios no te puede ayudar, ese Cristo no puede hacer nada, los médicos dijeron que no, la ciencia dice que no, las leyes dicen que no, la economía dice que no. Ahí es donde Pablo dice: solamente es un suponer, pero hay alguien que sí resucitó, hay alguien que sí lo puede hacer, hay alguien que puede hacer todo lo que hemos hecho hasta hoy valer, y valer más que oro. Hoy yo, cuando entiendo eso, digo: gracias, Señor. Que de repente no habrá hombre que me diga: buen trabajo, Martín. Pero Pablo me está diciendo: fue real, así que no es en vano, no es perdido, no es echado a la basura tu tiempo, sino que es sembradío. Aleluya. Ojo, es real. Sí pasó, sí sucedió, sí fue efectivo. Eso quiere decir que lo primero, nuestra predicación, nuestro tiempo que ponemos, nuestra entrega que damos, nuestra lectura, nuestros devocionales, la palabra de Dios, la radio, los medios de comunicación cristianos, valen la pena. Aun cuando no he querido leer, pastor, aun cuando no has querido leer, nomás no lea para dormirse, porque se va a desvelar. La palabra de Dios no es para dormir. Para eso tómese un té calientito y duérmase, por favor. Yo le ruego a Dios que cuando usted lea la palabra para dormirse, le dé más insomnio. Yo sí, porque como un libro vivo me puede echar a dormir. Me pone a dormir una película aburrida, un libro aburrido. Un libro vivo, real, de historias que pasaron de verdad, que hablan de mí, que hablan de mí de ayer, de mí ahora, y seguirá hablando de mí mañana. El suponer de Pablo nos abre un gran panorama. Que la fundación de nuestra fe no es un cuento de hadas, sino que la fundación de nuestra fe es real, es verídica. Que se cumplió la palabra, que se resucitó al tercer día. Y no solamente resucitó y se presentó a los discípulos por 40 días después de ahí, sino que hoy en día está a la diestra de Dios Padre, hablando, abogando, luchando, acreditándonos a nosotros. Y eso me abre un panorama mayor todavía. Porque gobiernos van y vienen, leyes pueden ser cerradas y canceladas. Hace unos meses atrás vimos ley de 60 años ser terminada en este país. ¿O no fue así? Wade and John, algo así se llamaban. De acuerdo cómo se llamaba, son muy pocos para las políticas. Pero fue cancelada. Reyes van y vienen, presidentes van y vienen, senadores van y vienen. Pero el que permanece en fiel es la fundación de nuestra fe. El que permanece fiel es la fundación de nuestra fe. Es la fundación de nuestra fe. Ese es el que permanece fiel. Entonces la predicación sí vale tiempo. Entonces lo que hemos logrado hasta el día de hoy, la lectura, la entrega, la búsqueda, el venirme cansado a la iglesia, el venirme partido, sí tiene recompensa, sí vale para algo. Entonces nuestra fe, que está fundamentada en la resurrección, no es una pérdida de tiempo. Con razón la palabra de Dios dice: afuera para ellos es locura, pero más en cambio dice para los que estamos adentro. Para los que entendemos y sabemos que Pablo solamente decía: supongamos que a una historia verdadera, dice que es poder y gloria para nosotros. Está hablando de mí, está hablando de ti. Entonces la resurrección es verdad. Eso quiere decir, con razón, podemos decir lo que Job dijo. Hoy podemos hablar como aquellos grandes del momento.
O dijo, no importa que lo que suceda, no importa que lo que pase. Si Él vive, yo sigo viviendo. Si Él es Dios, yo sigo siendo Job. ¿No? Aunque se acabe la carne de mi hueso, no tengo nada más lo que detiene mis dientes. Si Él vive, yo vivo. Hoy podemos por la fundación de la fe que tenemos, que es real, que es verídica, por fe, hoy podemos decir, declarar que es un hecho. Lo que está enfrente de nosotros es hecho por Dios y Dios tiene el control. Que sea bueno, lindo o desagradable ahora, no importa. Pero lo que importa es que la fundación de tu fe está vivo y Él tiene control de esa situación. Él tiene la salida de ese problema. Él tiene la sanidad para esa enfermedad. Hoy podemos decir lo que Job dijo en 19:25, porque yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra. Y aunque después que los gusanos, ojo, de mi piel destruyan este cuerpo, mi carne veré a Dios. Oye, después que mi gusano destruya cuerpo. Yo no sé usted, pero Job dejó de hace rato de hablar de una fe terrenal solamente. Él está hablando, mi fe no solamente es para acá, sino que aun cuando los gusanos coman mi carne de este cuerpo y quede hueso solamente, mi carne volverá a ver a Dios. Mi carne lo volverá a ver, mi carne lo verá. Ojo con eso. Usted dirá, pastor, pero es que vivimos en días de oscuridad, en días de depresiones, en días de dolor, en días grises todo el tiempo. Es porque no has checado la fundación donde estás. Te creíste el cuento que tu Cristo está muerto. Pablo dijo, supongamos que a una historia verdadera. Lo que debemos de preguntar es, ¿cómo podemos encontrar la certeza en este mundo tan oscuro? ¿Cómo podemos buscar la seguridad, la garantía, la fe? 2 Corintios 5:7 dice de esta manera, porque por fe andamos, no por vista. En la palabra de Message, el mismo capítulo, versículo, 2 Corintios 5:7, traducido en español dice, es aquello en lo que no confiamos, en lo que confiamos, dice, pero aún no vemos lo que nos mantiene adelante. A mí me encanta esta versión, The Message en inglés, traducido en español, dice, fe es aquello en lo que confiamos, pero aún no vemos lo que nos mantiene. Con razón no se equivoca cuando dice que la resurrección es el fundamento de nuestra fe. ¿Usted alguna vez la ha visto en sus pies? ¿Verdad que no? Y ahorita lo que siento es la fundación de la casa, de la iglesia. Carpeta, madera. No siento nada más. Con razón dice, es que no lo vas a ver. No lo vas a ver. Te lo leo de nuevo. Es aquello en lo que confiamos. Pero, acuérdate, lo pero cambia, altera lo antes dicho y le da prioridad a lo que sigue después de. Pero aún no vemos lo que nos mantiene adelante. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? ¿Confías que Dios tiene control? Te voy a tener que preguntar de nuevo a alguien en la radio que me conteste en las redes sociales. ¿Confías que Dios tiene control? ¿Sabes que la vida que tienes ahora mismo es la temporal? Yo sé que usted quiere que sea la mejor, pero esta no es la mejor. Esta es la temporal. Yo sé que estamos acostumbrados que el dealer nos da un carro temporal mientras arreglan el de nosotros. Y el temporal muchas veces está mejor que el que manejamos. Yo sé. Y pensamos que esta es la mejor parte. No, esta es la temporal. La mejor, lo decía es cuando yo lo mire a Él. Cuando me mire una vez con Él. Entonces, ¿fe qué, pastor? ¿O qué?
Todos tenemos la misma medida de fe. El estar en un altar no me hace tener más fe que tú. Y yo sé que lastimosamente muchas veces se ha predicado que porque estoy aquí el predicador tiene más fe que usted. No, señores, se requiere la misma. Jesús dijo el mismo tamaño de fe, un grano de mostaza. ¿Verdad que sí? El mismo tamaño de fe, un grano de mostaza. Y con ese tamaño de fe le vas a decir a ese monte: arráigate, levántate y échate a lo más profundo de la mar, y nunca más te quiero ver. El mismo grano de fe es el mismo que se requiere. Predicador, no predicador. Adorador, no adorador. Entonces todos tenemos el mismo fe. Pablo nos estaba hablando a todos nosotros cuando nos escribí y decía: ahora supongamos que nos pasó. Yo no sé usted, pero cuando caigo yo a la realidad digo: wow. Y sí, solamente se le puede poner a una historia que nunca haya pasado. No, pero una historia real, a un cuento de hadas no se le puede poner. Imagínese usted y yo entramos, parecíamos niños. ¿Y qué tal si a la Blancanieves no le hubiera pasado lo que hubiera pasado? ¿Y qué tal si Shrek se hubiera quedado guapo como en aquella película y Fiona no hubiera sido fea? ¿Qué tal? ¿Verdad que no da caso? ¿Por qué? Porque son cuentos, niñerías. Pero Pablo nos trae la luz, que si es verdad, que si es verdadero, yo te lo voy a poner de esta manera. ¿Por qué dudamos entonces? Si la fundación de tu fe es más real y verdadera que uno mismo, ¿por qué dudar de ella? Si todo lo que hemos hecho hasta hoy no es en vano, si todo lo que hemos predicado hasta hoy no es en vano, si todo lo que hemos creído hasta hoy no es en vano, ¿por qué dejar de creer? ¿Por qué dejar de esperar? ¿Por qué dejar de hablarlo? ¿Por qué dejar de testificarlo? Si todo lo que hasta hoy se ha hecho y vivimos es porque Él vive, porque es real y verdadero. Ponte sobre tus pies, iglesia.